Parábola de los trabajadores. El reino de Dios es como el dueño de una finca que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viñedo. Se arregló con ellos para pagarles el jornal de un día y los mandó a trabajar a su viñedo. Volvió a salir como a las 9 de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. El dueño salió de nuevo a eso del mediodía y otra vez a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde volvió a la plaza y encontró en ella a otros que estaban desocupados. Les preguntó: ¿por qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar? Le contestaron: porque nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo: llama a los trabajadores y págales, comenzando por los últimos que entraron y terminando por los que entraron primero. Se presentaron pues los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde, y cada uno recibió el jornal completo de un día. Después, cuando les tocó el turno a los que habían entrado primero, pensaron que iban a recibir más, pero cada uno de ellos recibió también el jornal de un día. Al cobrarlo, comenzaron a murmurar contra el dueño diciendo: estos que llegaron al final trabajaron solamente 1 hora, y ustedes les han pagado igual que a nosotros, que hemos aguantado el trabajo y el calor de todo el día. Pero el dueño contestó a uno de ellos: amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el jornal de un día? Pues toma tu paga y vete. Si yo quiero darle a este que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. ¿O es que te da envidia que yo sea bondadoso? De modo que los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Jesús anuncia por tercera vez su muerte. Jesús, yendo ya de camino a Jerusalén, llamó aparte a sus 12 discípulos y les dijo: como ustedes ven, ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los extranjeros para que se burlen de él, lo golpeen y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Lo que pidió la madre de Santiago y Juan. La madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Jesús le preguntó: ¿qué quieres? Ella le dijo: manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús contestó: ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber el trago amargo que voy a beber yo? Ellos dijeron: podemos. Jesús les respondió: ustedes beberán este trago amargo, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que se les dará a aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás, y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser su esclavo. Porque del mismo modo, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida como precio por la libertad de muchos. Jesús sana a 2 ciegos. Al salir ellos de Jericó, mucha gente siguió a Jesús. 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros.
La gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban más todavía: «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». Entonces Jesús se detuvo, llamó a los ciegos y les preguntó: «¿Qué quieren que haga por ustedes?». Ellos le contestaron: «Señor, que recobremos la vista». Jesús tuvo compasión de ellos y les tocó los ojos. En el mismo momento, los ciegos recobraron la vista y siguieron a Jesús. Jesús entra en Jerusalén. Cuando ya estaban cerca de Jerusalén y habían llegado a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: «Vayan a la aldea que está enfrente. Allí encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita y que enseguida los devolverá». Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta cuando escribió: «Digan a la ciudad de Sión: mira, tu rey viene a ti, humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga». Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Llevaron a la burra y su cría, les pusieron ropas encima y Jesús montó. Había mucha gente. Unos tendían sus propias ropas por el camino y otros tendían ramas que cortaban de los árboles. Y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: «Gloria al Hijo del Rey David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Gloria en las alturas». Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó y muchos preguntaban: «¿Quién es este?». Y la gente contestaba: «Es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea». Jesús purifica el templo. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos de los que vendían palomas, y les dijo: «En las Escrituras se dice: mi casa será declarada casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones». Se acercaron a Jesús en el templo los ciegos y los cojos, y él los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron los milagros que hacía y oyeron que los niños gritaban en el templo: «Gloria al Hijo del Rey David», se enojaron y dijeron a Jesús: «¿Oyes lo que esos están diciendo?». Jesús les contestó: «Sí lo oigo. Pero ¿no han leído ustedes la Escritura que habla de esto? Dice: con los cantos de los pequeños, de los niñitos de pecho, has dispuesto tu alabanza». Entonces los dejó y se fue de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. Jesús maldice la higuera sin fruto. Por la mañana, cuando volvía a la ciudad, Jesús sintió hambre. Vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo a la higuera: «Nunca más vuelvas a dar fruto». Y al instante, la higuera se secó. Al ver lo ocurrido, los discípulos se maravillaron y preguntaron a Jesús: «¿Cómo es que la higuera se secó al instante?». Jesús les contestó: «Les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solamente podrán hacer esto que le hice a la higuera, sino que le dirán a este cerro: quítate de ahí y arrójate al mar, y así sucederá. Y todo lo que ustedes, al orar, pidan con fe, lo recibirán». La autoridad de Jesús. Después de esto, Jesús entró en el templo. Mientras estaba allí enseñando, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos y le preguntaron: «¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad?». Jesús les contestó: «Yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Quién envió a Juan a bautizar, Dios o los hombres? Si ustedes me responden, yo les diré con qué autoridad hago esto». Comenzaron a discutir unos con otros. Si respondemos que Dios lo envió, nos dirá: «Entonces, ¿por qué no le creyeron?».
Y no podemos decir que fueron los hombres, porque tenemos miedo de la gente, ya que todos creen que Juan hablaba de parte de Dios. Así que respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces él les contestó: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. La parábola de los dos hijos. Jesús les preguntó: ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía dos hijos y le dijo a uno de ellos: hijo, te voy a enviar a trabajar a mi viñedo. El hijo le contestó: no quiero ir. Pero después cambió de parecer y fue. Luego el padre se dirigió al otro y le dijo lo mismo. Este contestó: sí, señor, yo iré, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Y Jesús les dijo: les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios. Porque Juan el Bautista vino a enseñarles cómo deben vivir, y ustedes no le creyeron. En cambio, esos cobradores de impuestos y esas prostitutas sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron todo esto, no cambiaron de actitud para creerle. La parábola de los labradores malvados. Escuchen otra parábola. El dueño de una finca plantó un viñedo y le puso un cerco. Preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó unos criados a pedir a los labradores la parte que le correspondía. Pero los labradores echaron mano a los criados, golpearon a unos, mataron a otros y apedrearon a otros. El dueño volvió a mandar más criados que al principio, pero los labradores los trataron a todos de la misma manera. Por fin, mandó a su propio hijo, pensando: sin duda, respetarán a mi hijo. Pero cuando vieron al hijo, los labradores se dijeron unos a otros: este es el que ha de recibir la herencia, matémoslo y nos quedaremos con su propiedad. Así que lo agarraron, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Y ahora, cuando venga el dueño del viñedo, ¿qué creen ustedes que hará con esos labradores? Le contestaron: matará sin compasión a esos malvados y alquilará el viñedo a otros labradores que le entreguen a su debido tiempo la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús entonces les dijo: ¿nunca han leído ustedes las Escrituras? Dicen: la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor y estamos maravillados. Por eso les digo a ustedes que se les quitará el reino de Dios y que se le dará a un pueblo que entregue al reino la debida cosecha. En cuanto a la piedra, cualquiera que caiga sobre ella quedará hecho pedazos, y si la piedra cae sobre alguien, lo hará polvo. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos, al oír las parábolas que Jesús contaba, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Quisieron entonces arrestarlo, pero tenían miedo, porque la gente creía que Jesús era un profeta. La parábola de la fiesta de bodas. Jesús comenzó a hablarles otra vez por medio de parábolas. Les dijo: el reino de Dios es como un rey que hizo una fiesta para la boda de su hijo. Mandó a sus criados que fueran a llamar a los invitados, pero estos no quisieron asistir. Volvió a mandar otros criados encargándoles: digan a los invitados que ya tengo preparada la comida. Mandé matar mis reses y animales engordados y todo está listo, que vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a sus terrenos, otro se fue a sus negocios, y los otros agarraron a los criados del rey y los maltrataron hasta matarlos. Entonces el rey se enojó mucho y ordenó a sus soldados que mataran a aquellos asesinos y quemaran su pueblo. Luego dijo a sus criados: todo está listo para la boda, pero aquellos invitados no merecían venir. Vayan pues ustedes a las calles principales e inviten a la boda a todos los que encuentren.
Los criados salieron a las calles y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y así la sala se llenó de gente. Cuando el rey entró a ver a los invitados, se fijó en un hombre que no iba vestido con traje de boda. Le dijo: «Amigo, ¿cómo has entrado aquí si no traes traje de boda?». Pero el otro se quedó callado. Entonces el rey dijo a los que atendían las mesas: «Átenlo de pies y manos y échenlo a la oscuridad de afuera, donde llorará y le rechinarán los dientes, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos». El asunto de los impuestos. Después de esto, los fariseos fueron y se pusieron de acuerdo para hacerle decir a Jesús algo que les diera motivo para acusarlo. Así que mandaron a algunos de sus partidarios, junto con otros del partido de Herodes, a decirle: «Maestro, sabemos que tú dices la verdad y que enseñas de veras a vivir como Dios exige, sin dejarte llevar por lo que diga la gente, porque no juzgas a los hombres por su apariencia. Danos pues tu opinión. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no?». Jesús, dándose cuenta de la mala intención que llevaban, les dijo: «Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Enséñenme la moneda con que se paga el impuesto». Le trajeron un denario y Jesús les preguntó: «¿De quién es esta cara y el nombre que aquí está escrito?». Le contestaron: «Del emperador». Jesús les dijo entonces: «Pues den al emperador lo que es del emperador, y a Dios lo que es de Dios». Cuando oyeron esto, se quedaron admirados y dejándolo, se fueron. La pregunta sobre la resurrección. Aquel mismo día, algunos saduceos fueron a ver a Jesús. Los saduceos dicen que no hay resurrección de los muertos, por eso le presentaron este caso. «Maestro, Moisés dijo que si alguien muere sin dejar hijos, su hermano deberá tomar por esposa a la viuda para darle hijos al hermano que murió. Pues bien, aquí entre nosotros había una vez 7 hermanos. El primero se casó y murió. Como no tuvo hijos, dejó su viuda al segundo hermano. Lo mismo le pasó al segundo y después al tercero, y así hasta el 7º hermano. Después de todos, murió también la mujer. Pues bien, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 hermanos será esposa esta mujer, si todos estuvieron casados con ella?». Jesús les contestó: «Ustedes están equivocados, porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando los muertos resuciten, los hombres y las mujeres no se casarán, pues serán como los ángeles que están en el cielo. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído ustedes que Dios mismo dijo: Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos». Al oír esto, la gente se quedó admirada de las enseñanzas de Jesús. El mandamiento más importante. Los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los saduceos. Y uno, que era maestro de la ley, para tenderle una trampa, le preguntó: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley?». Jesús le dijo: «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Y el segundo es parecido a este, dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos 2 mandamientos son la base de toda la ley y de las enseñanzas de los profetas». ¿De quién desciende el Mesías? Mientras los fariseos todavía estaban reunidos, Jesús les preguntó: ¿qué piensan ustedes del Mesías? ¿De quién desciende? Le contestaron: desciende de David. Entonces les dijo Jesús: pues ¿cómo es que David, inspirado por el Espíritu, lo llamó Señor? Porque David dijo: el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Cómo puede el Mesías descender de David si David mismo lo llama Señor?
Nadie pudo responderle ni una sola palabra, y desde ese día ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Jesús acusa a los fariseos y a los maestros de la ley. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la función de interpretar la ley de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas, y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas, ni siquiera con un dedo. Todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las Escrituras escritas en anchas tiras, y ponerse ropas con grandes borlas. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas, y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle y que les llame maestros. Pero ustedes no deben pretender que la gente les llame maestros, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro. Y no llamen ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre, el que está en el cielo. Ni deben pretender que los llamen jefes, porque Cristo es su único jefe. El más grande entre ustedes debe servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que cierran la puerta del reino de Dios para que otros no entren! Y ni ustedes mismos entran, ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que recorren tierra y mar para ganar un adepto, y cuando lo han logrado, hacen de él una persona 2 veces más merecedora del infierno que ustedes mismos! ¡Ay de ustedes, guías ciegos que dicen: quien hace una promesa jurando por el templo, no se compromete a nada, pero si jura por el oro del templo, entonces sí queda comprometido! Tontos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo, por cuya causa el oro queda consagrado? También dicen ustedes: quien hace una promesa jurando por el altar, no se compromete a nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, entonces sí queda comprometido. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar, por cuya causa la ofrenda queda consagrada? El que jura por el altar no está jurando solamente por el altar, sino también por todo lo que hay encima. Y el que jura por el templo no está jurando solamente por el templo, sino también por Dios que vive allí. Y el que jura por el cielo está jurando por el trono de Dios y a la vez por Dios que se sienta en él. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad! Esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro. Ustedes, guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de lo que han conseguido por medio del robo y la avaricia! Fariseo ciego, primero limpia por dentro el vaso y así quedará limpio también por fuera. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, pero llenos por dentro de huesos de muertos y de toda clase de impureza! Así son ustedes: por fuera parecen buenos ante la gente, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que construyen los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de quienes fueron personas buenas, y luego dicen: si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros antepasados, no los habríamos ayudado a matar a los profetas! Ya con esto, ustedes mismos reconocen que son descendientes de los que mataron a los profetas. Terminen de hacer, pues,
lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo van a escapar del castigo del infierno? Por esto yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. Pero ustedes matarán y crucificarán a algunos de ellos, y a otros los golpearán en las sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Así que sobre ustedes caerá el castigo por la muerte de todas las personas buenas que han sido asesinadas, desde Abel el justo hasta Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes mataron entre el santuario y el altar. Les aseguro que el castigo por todo esto caerá sobre la gente de hoy.